Buenas noches con todos los presentes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Buenas noches. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Buenas noches con todos. Quisiera agradecerles a todos por estar presentes acá esta noche. Continuando con nuestra semana de conferencias y ya concluyendo con la última, sobre un tema muy interesante, si les apasionan las estructuras, un tema que no está muy hablado en el país, el cual cuando lo vean, créanme que les va a fascinar. Y ahora, a continuación, con la siguiente conferencia, voy a presentarles al siguiente ponente magistral, el cual cuenta con la experiencia, el cual es magíster en estructuras por la Pontificia Universidad Católica del Perú, primer puesto y premiado por excelencia académica, candidato a doctor en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con publicaciones en Scopus sobre análisis no lineal, especialista por 13 años en estructuras, materiales y gestión de proyectos, docente, asesor en tesis de reconocidas universidades del país, y CEO de Gran Ingenieros. Con ustedes, el ingeniero Gran Rivas. Adelante, ingeniero. Listo, ahora sí. Gracias, muchas gracias, estimado Santiago, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la última ponencia de nuestra semana de conferencias. Pónganse cómodos, vamos a conversar acerca de varios temas interesantes para quienes quizá están en últimos ciclos o haciendo sus tesis, ya sea de pregrado, maestría o doctorado. Este es un tema de interés o para quienes trabajan en el mundo de las estructuras haciendo diagnósticos estructurales o reforzamientos, o simplemente para quienes son apasionados por las estructuras justamente, es un tema de relevancia. Vamos a conversar entonces acerca del análisis sísmico no lineal como herramienta para el desarrollo de investigaciones, de tesis como tal, y evaluación de edificios existentes. Soy Gran Rivas y vamos a empezar. Ojo, los micros de todos ustedes están encendidos, así que pueden usarlos si desean hacer preguntas en algún punto. Igual, estaré haciendo pequeños paréntesis a lo largo de la conferencia para responder sus consultas. Las mismas que, si desean, pueden dejarlas en el chat y en la parte final de la conferencia serían respondidas en conjunto con Santiago. En unos 10 15 minutos también van a estar colocando en el chat de Zoom lo que sería el formulario de asistencia para la conferencia de hoy para el eventual sorteo de algunos premios en la parte final. Bien, sin más comentarios, empezamos. Bienvenidos. Mire, en la portada de la conferencia, como pueden ver, hay dos imágenes. En la parte de la derecha vemos un edificio, que es el que estaré conversando hoy día brevemente, un edificio de concreto armado, aporticado, tiene vigas, columnas y una serie de elementos circulares que están tanto en la parte inferior como superior de las columnas o izquierda-derecha de las vigas, es decir, en los extremos de los elementos. Dichos elementos son básicamente la manera de representar la no linealidad de los elementos en este programa que es ITAPS, ¿no? que estoy usando el día de hoy. Hay varios modelos no lineales. El que voy a conversar hoy día es el modelo de las rótulas plásticas o Plastic Hinge, pero también existen otros modelos como el de fibras plásticas. Lo mencionaré hoy día, pero como tal, para el ejercicio o caso de estudio, estaré usando las rótulas plásticas, que es el más rápido, más práctico, para que comprendan de qué trata el tema. Y en la parte inferior podemos ver lo que sería una curva de capacidad. Ojo. ¿En qué se diferencia un elemento que se comporta de forma lineal y no lineal? Lineal significa que la relación entre la excitación externa, en este caso, por ejemplo, acá tenemos la cortante basal, y la respuesta de la estructura, aquí tenemos el desplazamiento, típicamente en el centro de masa o en el punto más cercano al centro de masa del edificio. Bien, esta relación entonces fuerza de formación o desplazamiento, si es representada por una recta, podemos decir que el edificio se está comportando de manera lineal. Sin embargo, como pueden ver en esta gráfica, la línea de color negro representa en sí la relación entre la fuerza cortante y el desplazamiento de la azotea. Como pueden ver, no es una recta, por lo tanto, podemos afirmar que el edificio se comporta de manera no lineal. Esta gráfica se le conoce como la curva de capacidad. Entonces, también hoy día estaremos obteniendo dicha curva de capacidad
Yendo un poquito más allá, vamos a obtener también el punto de desempeño, el performance point, que es básicamente la intersección de la capacidad del edificio versus la demanda sísmica. Veremos el método del espectro de capacidad que está de alguna forma guiado o normado, o podemos encontrar información de este método en la norma ATC 40 y en el AC 41 2017 y 2023. Sí, también hablaremos un poquito sobre normas. Ojo, no, más que normas son guías, porque no son estándares, sino más bien son recomendaciones, ¿ok? Ni siquiera en Estados Unidos tenemos una norma como tal para ello, sino solamente guías. Bien, esta fue la introducción. Vamos ahora sí con el logro. Para cualquier actividad, ojo, que ustedes se puedan plantear, estimados colegas, siempre tengan las metas claras y con cada paso que den, pues fijen la mirada siempre a esa meta, ¿no? En este caso sería el logro el siguiente. Al finalizar la sesión, el asistente, bueno, conoce sobre el análisis estático no lineal eh, pushover usando ETABS y la norma AC o la guía, ¿no? AC 41 como herramienta para el desarrollo de investigaciones de alto nivel y el diagnóstico de edificios existentes. Sí, no solamente les voy a brindar un poco de conceptos, teoría, no solamente hablaremos de un caso práctico en ETAPS, que por acá ya está el archivo esperándonos para conversar al respecto, sino también acerca de publicaciones que hemos podido realizar en Graham Ingenieros acerca justamente de análisis no lineal. Es decir, no ha sido la publicación el objetivo simplemente hablar de análisis no lineal, sino que ha sido una herramienta. Y esa es la idea que yo quiero transmitirles a ustedes hoy día. El análisis no lineal es una herramienta más, no es la meta, no es el objetivo, ¿ok? Es una herramienta más. Y también trabajos de diagnóstico estructural e incluso estamos desarrollando un proyecto de investigación, el cual les quiero comentar un poquito a todos ustedes el día de hoy y si alguno quiere de alguna forma involucrarse, también al final hay algunos datos para ello, ¿ok? Varios temas entonces de interés el día de hoy. Así que tengo que avanzar. Si tienen preguntas, recuerden por el chat. Bien, empezamos. Algunos conceptos para entendernos lo que sería el análisis estructural, ¿verdad? Es un proceso mediante el cual las estructuras nos hablan, básicamente, obtenemos la respuesta de las estructuras. Nosotros como estructuristas somos intérpretes de las estructuras. Estas nos hablan mediante las respuestas internas, las cuales pueden ser fuerzas internas. Hablamos de fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momentos flectores y momentos torsores. Hablemos de esfuerzos, esfuerzo normal, sigma, esfuerzo cortante, tau, y desplazamientos y deformaciones. ¿Ok? Bien, una estructura es un conjunto de elementos que están ordenados y organizados para poder cumplir ciertas funciones, principalmente la de soportar estas diversas excitaciones externas, cargas de gravedad, sismo, viento, explosiones, asentamientos diferenciales y variaciones de temperatura. Como pueden ver, el término general es excitación externa para el caso del lado izquierdo y para los términos del lado derecho, nosotros hablamos con las estructuras y éstas nos responden mediante sus respuestas internas. Bien. Respecto al tema sismos, estos pueden ser estudiados de manera estática o dinámica. Sabemos que en esencia son dinámicos, pero justamente como no podemos comprender al 100% el sismo o predecirlo, inicialmente se estudió de manera estática, mediante el método de las fuerzas laterales equivalentes, ¿cierto? Equivalent lateral forces. Este método que figura en todas las normas sismorresistentes del mundo, para el caso del Perú, la de 0,30, en Estados Unidos quizá el AC7, ¿no? Considera el sismo de manera estática como una sola fuerza, ¿verdad? En la base de la estructura, que sería la fuerza cortante basal, la cual se obtiene como el producto de los parámetros sísmicos por el peso sísmico. Si lo enfocamos de manera dinámica, tendríamos los métodos dinámico modelo espectral y tiempo historia. El primero consiste en someter a la estructura a un espectro de pseudoaceleraciones, en el cual tenemos en el eje X el periodo en segundos y en el eje Y la pseudoaceleración, típicamente en función de G, la aceleración de la gravedad. El análisis tiempo-historia más bien implicaría colocarle el sismo en su forma más pura, que sería el registro de aceleraciones. Nosotros podemos obtener fácilmente dicho registro de aceleraciones, en el caso del Perú, bueno, de Sismit, a través de sus
diversos aplicativos, ¿no? Empezamos por aquí, les comparto el link rápidamente a través del chat de Zoom. Y podemos encontrar en la opción de registros de aceleración. Por ejemplo, hace unas semanas estuvimos padeciendo de algunos movimientos sísmicos en la costa peruana, ¿no? Voy a escoger cualquiera que me llame la atención, no sé, este de aquí, 4.9, ¿no? Y podemos efectivamente descargar todos los registros de aceleraciones para las diversas estaciones sismológicas. Muy bien, entonces ya tienen ahí la herramienta. Aportes para ustedes directamente, para quienes no lo tenían claro o no sabían de dónde descargar los registros. Sin embargo, estos métodos, ojo, están en el mundo de lo lineal, es decir, la relación entre la fuerza y la excitación, o la respuesta es una recta, ¿no? Hoy día hablaremos de lo no lineal. Bien, entonces ya hablé que los sismos podemos enfocarlos de manera estática o dinámica. Por ejemplo, de manera estática tenemos el método estático lineal o el método de las fuerzas laterales equivalentes y el que les voy a hablar el día de hoy, el método pushover, análisis estático no lineal. Desde el punto de vista dinámico, también tendríamos los métodos dinámicos lineales, como el modelo espectral y tiempo-historia, y el dinámico no lineal o tiempo-historia no lineal, que es el más exigente. Diría en este orden, uno, 2, 3 y 4, los que de alguna forma representan mejor el comportamiento o nos permiten estudiar mejor el comportamiento de las estructuras. ¿Ok? Hoy día hablaremos del segundo mejor. Bien, estamos dando un poquito de contexto. Miren, las estructuras frente a un sismo indudablemente sufren daño. Sí, en cualquier parte del mundo, eh, el método vigente de diseño de estructuras es el método de diseño de la rotura, ¿verdad? Que implica que los elementos estructurales se van a dañar frente al sismo, incursionando en su rango inelástico y justamente a través de las diversas fisuras es que se disipa energía por diversos mecanismos. También esto se realiza para no tener estructuras tan costosas. Bien, entonces en casi todos los códigos de diseño del mundo se asume que las estructuras se comportan de manera elástica lineal. Esto de manera contraria a el comportamiento real de la estructura que yo les estoy mencionando. En el artículo 27.2 de la E030 se menciona justamente ello, ¿no? El análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico, con las solicitaciones sísmicas reducidas. Sin embargo, ante los sismos, nuevamente, las estructuras se dañan, exhiben un comportamiento no lineal inelástico que permite la disipación de energía mediante los mecanismos histeréticos. Y si nosotros, a pesar de saber esto, consideramos que la estructura tendrá un comportamiento elástico lineal, tendremos una baja comprensión del verdadero desempeño de la estructura. Esto provoca dos cosas opuestas, ¿no? Por un lado, quizá estructuras muy frágiles, mal diseñadas, o por otro lado, estructuras muy costosas. En todo caso, no tenemos un comportamiento pleno del comportamiento real de la estructura. Por ello, es que son necesarios los métodos que consideren el comportamiento no lineal inelástico de las estructuras. No tenemos un estándar en el Perú como tal, pero en la norma de 030 se hace referencia justamente a las normas estadounidenses. De eso estaremos conversando hoy día, y esa es la motivación que les presento. Bien, las estructuras civiles, ya les hablaba de los diversos modelos de no linealidad que estaban en la portada de la conferencia de hoy. Tenemos diversos modelos de plasticidad concentrada y plasticidad distribuida, ¿de acuerdo? Lo de plasticidad concentrada, el más común es el de la plastic hinge, ¿verdad? La fibra, perdón, la rótula plástica. Básicamente implica considerar que el daño se va a concentrar en los extremos del elemento estructural, lo cual sería para un edificio sísmico adecuado porque las mayores solicitaciones ocurren justamente en los extremos de los elementos y ahí es donde suelen fallar, en la gran mayoría de casos. Respecto a los métodos o los modelos de plasticidad distribuida, como el nombre indica, el daño se considera distribuido a lo largo de varias posiciones del elemento. El más conocido es el método o perdón, el modelo de las fibras plásticas, fiber section, o también el de elementos finitos. En todo caso, los modelos de plasticidad concentrada tipo Plastic Hinge y distribuida Fiber Hinge son los más usados en investigaciones científicas y estudios de diagnóstico estructural, quizá también a la par con el de elementos finitos, aunque este último consume demasiado o tiene demasiado gasto computacional. Bien, hasta aquí he dado algunas ideas y como siempre menciono en mis ponencias,
No me gusta que sea un monólogo, así que necesitamos su feedback. Hasta aquí, por favor, me gustaría saber si todo está claro o si alguien tiene alguna pregunta. Hacemos un primer paréntesis. Respondan, por favor, en el chat diciendo la respuesta a esa pregunta o con algún tipo de emoji en señal de que estamos bien hasta acá. Todo claro, Carlos, excelente. Los demás qué opinan, bien, tenemos un par de deditos arriba de Cristian, Elías, correcto, Juan también. Perfecto, Guillermo, muy bien. Gracias entonces. Percy también. Genial. Gracias, Grecia. Ahora hablemos de los niveles de ductilidad que podemos encontrar, ¿no? Ojo, las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, en las estructuras pueden aplicarse a un nodo, a una sección, a un elemento estructural y a toda la estructura. Entonces hablamos de cuatro instancias, ¿no? Hablamos de el material. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la curva esfuerzo de formación del material, podemos obtener la llamada ductilidad. Ductilidad representada por la letra griega mu. Ductilidad, en este caso, de deformación. Deformación es epsilon, ¿verdad? Deformación unitaria longitudinal. Entonces, la ductilidad de deformación se puede obtener matemáticamente dividiendo la deformación última entre la deformación de fluencia del material, ¿no? Ese sería un primer nivel de ductilidad. Siguiente instancia. Unimos todas las fibras de material y conformamos lo que sería una sección transversal del elemento. De esa sección transversal podemos obtener nosotros el diagrama momento, flector versus la curvatura. Nuevamente, podemos obtener ahora la ductilidad de curvatura dividiendo, ojo, la curvatura última entre la curvatura de fluencia. Ahora, si unimos de manera sucesiva varias porciones de secciones transversales del elemento, obtendríamos todo el elemento. Y si de ahí obtenemos su diagrama momento-rotación, podemos estudiar nuevamente la no linealidad del elemento o del componente para, a partir de este gráfico, obtener la ductilidad de rotación, dividiendo la rotación última entre la rotación de fluencia. Finalmente, y lo que veremos el día de hoy, sería la curva de capacidad. Hablamos de la ductilidad de toda la estructura. Para el caso de un edificio, como ya mencioné, es la gráfica que muestra la relación entre la fuerza cortante y el desplazamiento del punto más cercano al centro de masa de la azotea del edificio. Podemos, a partir de este gráfico, obtener fácilmente la ductilidad de desplazamiento, dividiendo nuevamente el desplazamiento último entre el desplazamiento de fluencia. Claro, es un poco complicado obtener acá los puntos, pero hay un método llamado el de bilinearización de la curva de capacidad que podemos usar para fácilmente obtener estos puntos de interés y luego calcular la ductilidad. Por lo tanto, y en conclusión, cuatro instancias, miren ahí mis dedos, y se ve creo, de ductilidad, ¿ok? Del material, de la sección, del elemento y de toda la estructura. Conversaremos un poco con casos muy prácticos y de publicaciones al respecto. Lo último de plasticidad puedo repetir. Ah, te referías, Álvaro, acerca de estos modelos, ¿cierto? Creo que sí. Respóndenos para saber si. Bueno, lo principal que tienen que registrar en este gráfico es que hay modelos de plasticidad concentrada, los dos de la izquierda y los de distribuida. Y que el de rótula plástica y de sección son los más comunes o los más usados en el análisis no lineal en investigaciones. ¿Ok? Eso es lo más relevante y representan básicamente o son maneras de representar el daño en las estructuras a nivel de los elementos, es decir, a nivel de esta tercera instancia, ¿no? Bien, por ejemplo, si hablamos de la primera instancia, mencionaba el diagrama de esfuerzo de formación, ¿cierto? Miren, aquí tenemos el diagrama de esfuerzo de formación del acero de refuerzo de un edificio modelado en SAP 2000. Este es el modelo de Park y como pueden ver tiene la parte elástica, la parte plástica y la zona de endurecimiento por deformación. Entonces, naturalmente, a nivel de el esfuerzo versus la deformación, la relación no es una recta, sino sería esta curva. Por lo tanto, ahí estamos viendo de manera directa la no linealidad del material. ¿De acuerdo? Se puede apreciar además que el acero tiene una elevada ductilidad porque la deformación última entre la deformación de fluencia da un número bastante grande, del orden de más de 20, 30, 40. Al respecto, les presento el primer caso práctico, ¿no? Una investigación asesorada por nosotros, análisis sísmico no lineal de un edificio de concreto tradicional versus uno
con adición de fibras de acero. Así que los que están realizando investigaciones de pregrado o posgrado, acá les presento algunas posibles ideas. Son investigaciones recientes de hace 1 o 2 años con publicaciones ya aprobadas y, bueno, ya están en Scopus. Acá les muestro los links y les comparto los links si desean. Básicamente se trataba de obtener las curvas de esfuerzo de formación de una probeta de concreto tradicional. Bueno, no una, sino un conjunto de probetas tradicionales y una de concreto con la adición de fibras de acero. Acá podemos encontrar un aproximado de la dosificación, 0,5% de fibras. Son macrofibras de acero, que son bastante grandes, apreciables a simple vista. Y pues estas fibras incrementan ligeramente la resistencia a compresión y más la ductilidad como tal. Los ensayos fueron realizados en justamente SISMID, sí. Ah, si ustedes nos siguen en redes sociales sabrán que constantemente a veces asistimos a eventos de SISMID, tenemos ciertos conocidos allí. Entonces, sí, justamente se hizo el ensayo bajo nuestro apoyo, se realizó la asesoría. Yo era el asesor, de hecho, de esta tesis. Y bueno, las probetas fueron instrumentadas con equipos de investigación llamados LVDTs, ciertamente, que lo estamos viendo, que permiten registrar desplazamientos bastante pequeños, micras, ¿no? Micras, lo cual era necesario para tener toda la gama de deformaciones y poder construir efectivamente la gráfica esfuerzo-deformación. Que podemos apreciar de manera esquemática la gráfica obtenida. Se colocan dos LVDTs para pues, trabajar las deformaciones del lado izquierdo y del lado derecho. Naturalmente, estos datos se tienen que procesar, hay que eliminar cierta información no relevante o que jugar un poco con la interpretación del ingeniero y el criterio, ¿no? Y finalmente se obtiene la curva de esfuerzo de formación. Miren, aquí está. Ojo, hace rato les mostré una curva pues, de software, ¿no? Que se puede obtener con ecuaciones matemáticas, pero esto es una curva real, ¿de acuerdo? Ahí está la probeta, se instrumentó, se rompió y esa es la curva que se obtiene. De esta forma queda bastante evidente la no linealidad del material, ¿ok? La relación esfuerzo-deformación no es mediante una recta, sino es una curva. Ahí lo están viendo ustedes. Casos prácticos. Bien, ahora hablemos de la ductilidad de curvatura, la segunda instancia que les mencionaba. Podemos nosotros, por ejemplo, dibujar una sección transversal en algún software de estructuras o incluso analíticamente calcular el diagrama momento-curvatura, es decir, para diversos momentos flectores como el momento de fluencia, el de agrietamiento, el último, o hacer iteraciones inclusive para cualquier momento flector, calculamos la curvatura de la sección. Y así es como obtenemos el diagrama momento-curvatura. Eh, este diagrama depende mucho, ojo, de la curva de esfuerzo de formación que hayamos escogido para los materiales. En unos momentos hablaré de las curvas de esfuerzo de formación analíticas más conocidas actualmente o más usadas. La tercera instancia ya mencionaba, aquí podemos apreciar un diagrama de esfuerzo de formación nuevamente ya no de una sección transversal, sino de un elemento, no de una viga de un edificio en SAM 2000 y fácilmente el programa nos brinda el diagrama momento-rotación. Momento-rotación. Y bueno, ya hablaba también de la capacidad a través de la curva de capacidad, esa es la curva pushover. Vemos la reacción en la base, que es la fuerza cortante, y el desplazamiento en la azotea. Hoy día vamos a apreciar la curva de capacidad de una manera mucho más vivencial. Aquí mismo, y les muestro, este es el edificio que aparecía en la portada de la ponencia del día de hoy. Y por aquí, en display, podemos apreciar en Static Pushover Curve la curva de capacidad. Miren, en el eje X el desplazamiento en centímetros y en el eje Y la fuerza cortante en toneladas. Como pueden ver, no es una recta, es una curva, entonces claramente podemos apreciar allí un comportamiento no lineal de la estructura. Estamos hablando ya de la cuarta instancia, ¿ok? De la cuarta instancia. Bien, continuamos. Bien, por favor, Santiago, comparte ya el formulario de asistencia para los que deseen participar de los premios que se brindarán al final del sorteo, ¿no? O bien quieran obtener el certificado del SIP por la ponencia del día de hoy, porque estamos, sí, avalados por ellos, ¿no? Ya está compartido. Seguimos. Sí. Bien, bueno, seguimos hablando de esta investigación. Justamente, una vez obtenidas las curvas de capacidad, se hizo un modelado con fibra plástica si no me equivoco, fue en SAP 2000.
eh, de otro edificio, un edificio real, creo que eran 6, 8 pisos, un edificio ya construido, existente, ¿no? Solo que se quería estudiar su comportamiento de manera no lineal, justamente, ¿no? No lineal como tal. Y acá podemos apreciar la curva de capacidad, pero ha sido bilinearizada. Miren, aparecen dos rectas, ¿verdad? La idea es que esta área de alguna forma se equilibre con esta área. Es decir, en las zonas donde las rectas están por encima de la curva, pues ahí hay un área delimitada. Esa área debería ser similar o debe estar balanceada con las zonas en las cuales la curva esté por encima de la recta, ¿no? Eso es lo que realiza el software como tal. También se puede hacer gráficamente, a la vista básicamente. Es necesario entonces, sí, bilinearizar la curva porque a través de ello podemos luego sectorizar la curva. La curva se sectoriza, como pueden ver acá hay una zona, una franja verde, franja amarilla, naranja y roja, la cual cada una de estas zonas está asociada a un nivel de desempeño. En la guía que les voy a presentar en algunos minutos, pueden encontrar diversos términos para estos niveles de desempeño, conocidos en la literatura en inglés como los performance levels, ¿verdad? Son básicamente el nivel de daño que me gustaría que tenga el edificio. De esta manera, como mencionaba al inicio, en la introducción, al hacer un análisis no lineal tenemos mucho mejor conocimiento o entendimiento del desempeño real de la estructura y por lo tanto podemos controlar mejor el nivel de daño. Tú decides si tu viga se va a dañar o no, o qué tanto se va a dañar, qué tanto va a rotar. Tú tienes un mayor control de cada uno de los elementos estructurales y obviamente también del desempeño general de la estructura. ¿Ok? De eso se trata. Al entender mejor o de forma más plena el comportamiento, podremos controlar mejor el daño o orientarlo a ciertas zonas donde deseemos. Bien. Aquí les presento entonces algunos de los modelos constitutivos o modelos analíticos de material más comunes para el caso del concreto. Tenemos los modelos no confinados, como el modelo de Hognestad, y los modelos confinados, Henty Park, modelo de Mander. Estos modelos podemos encontrarlos en diversos artículos científicos. eh, a ver, creo que por aquí tengo uno de ellos. Sí, voy a ver de compartirlos, pero la información de estos modelos están en papers, básicamente, ¿ok? Investigadores, así como ustedes, como nosotros, hicieron una gran cantidad de ensayos con cierta estadística, obtuvieron estas ecuaciones matemáticas, ¿de acuerdo? El modelo de Mander es el más utilizado actualmente. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo confinado y no confinado? Bueno, el término confinado hace referencia a que el concreto tiene refuerzo, que lo confina, y por lo tanto aumenta ligeramente su resistencia y también su deformación, haciendo que la ductilidad aumente. Para el caso del acero, los modelos más comunes son el modelo bilineal, el elastoplástico, ¿no? El trilineal y el bilineal con comportamiento parabólico, o también el de Park, que les mencionaba. Este es el modelo de Mander, por ejemplo. Fue propuesto a través de su tesis doctoral en el año 1988, al menos en esta publicación que les menciono, y permite representar tanto al concreto confinado como no confinado. Ahí está claramente el esfuerzo en el eje Y, ¿verdad? La resistencia a la compresión, y en el eje X la deformación. Podemos apreciar una pequeña curvita que corresponde al concreto sin confinar y luego la curva más grande al concreto confinado. Entonces vemos que el efecto del confinamiento, que aparece como hoop, ¿no? El estribo, el confinamiento, el hoop, el lazo, provoca un aumento no solo del esfuerzo, sino también de la deformación, como les estoy indicando. Básicamente, para obtener la curva, esta curva está gobernada por una ecuación matemática, la cual es la que aparece por acá. Nosotros podemos obtener entonces, perdón, la que está acá. Podemos obtener fácilmente el valor del esfuerzo en función de la deformación del concreto. Básicamente hay que tabular. Asumimos varios valores de la deformación del concreto y reemplazamos en esta ecuación y obtenemos el esfuerzo respectivo. ¿Ok? De eso se trata. Asumo un valor de la deformación, obtengo un valor del esfuerzo, obtengo un puntito. Otra deformación, otro esfuerzo, un puntito, varios puntos, unimos los puntos y tenemos la curva de esfuerzo-deformación según el modelo de Mander, el cual sí toma en cuenta, ojo, el aporte del estribo, por lo tanto va a ser necesario conocer, aquí en los datos ustedes pueden ver, no solo la resistencia del concreto, también va a ser necesario conocer, por ejemplo,
el diámetro del estribo, la separación, el recubrimiento, la cantidad de barras longitudinales. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar tres vídeos donde explico a detalle este paper e incluso hago el cálculo analítico en una hoja de cálculo del modelo y también hago la comprobación en algún software, ¿ok? Entonces, búsquenlo por favor. Seguimos. Respecto a los modelos del acero, ya mencionaba el elastoplástico, el más sencillo de todos, y bueno, el modelo de par que se utiliza en las investigaciones, que refleja mejor el comportamiento real del acero. Bien, pasemos al siguiente punto. Hablemos de las principales guías que podemos encontrar para el análisis lineal. Repito, son guías, no son normas, ¿ok? Tengan en cuenta eso cuando vayan a sustentar, cuando estén exponiendo un tema relacionado a esto. Guías. Bien, en el año 1996 ocurre un hito muy importante. Luego de muchas investigaciones y esfuerzos al respecto, finalmente hay una pequeña guía llamada el ATC 40. El ATC es el Applied Technology Council, sigue funcionando, por cierto, así que vayan a su página web, ahí pueden encontrar mucha información, alguna quizá con cobro, pero que la pueden encontrar luego en el FEMA, Federal Emergency Management Agency, allí sí pueden encontrar publicaciones libres o también en lo que sería ¿dónde está? NERP. National, acá está, Earthquake Hazard Reduction Program. Es un programa de los Estados Unidos que involucra a cuatro entidades o programas de los Estados Unidos justamente. Una de ellas es justamente NIST, otra también es USGS, ¿verdad? Eh, y algunas otras dos más, aunque en este momento no las tengo en mente, pero en el curso lo veremos con más detalle, ¿ok? Muy importante esta TC40, ojo, este sí lo vamos a compartir, por favor lo piden a través del grupo de los administradores del grupo de WhatsApp donde están todos ustedes, porque es muy relevante esta guía. Miren, el AC 17 o 23, lo tengo por aquí, no explica, la verdad es como leer el AC 7 o la E 030, la E 060. No es que sea un manual de cómo utilizar la información, está en las ecuaciones desordenadas, te lleva de un artículo a otro y una persona que no conoce va a estar perdida. Y no hay conceptos, ya asume que tú sabes, ¿no? Te dice solo cómo usar la información. Sin embargo, el ATC 40, ¿no? Que menciono del año 1996, sí te da definiciones, te explica todo de manera muy lento, muy bonito todo. Ojo, el ATC sí es una entidad privada, ciertamente. Ha hecho varias investigaciones también, sigue funcionando. Aquí te habla, ojo, de los objetivos de desempeño, los niveles de peligro sísmico, los niveles de desempeño sísmico, los procedimientos de análisis no lineal, lo que les estoy mencionando, algunas estrategias de modelado, que les indicaba también de las rótulas y fibras plásticas, bueno, principalmente rótulas plásticas, la respuesta a límites. Entonces, muy importante, acá también se habla del método del espectro de capacidad. Incluso en la parte 2 del volumen 2 hay ejemplos, ¿no? Este estándar, esta guía, perdón, se utilizó en proyectos reales. Acá se reportan los resultados, se habla de los edificios. Entonces, muy bonito, muy bonito. Para alguien que está aprendiendo esto, es el documento que yo siempre doy a mis tesistas. ¿Ok? Es lo primero. Ya lo otro es para los que ya saben más, pero aquí está la base, acá están los conceptos, el librito. Este es el libro, muy importante. Bien. Casi a la par surge el FEMA 273 del año 97, el Vision 2000, el FEMA 356, el FEMA 440. En general, todas estas guías están solamente orientadas, al menos hasta antes del año 2010 aproximadamente, al análisis estático no lineal, elaboradas en su gran mayoría por este programa que ya mencioné, National Earthquake Hazard Reduction Program, el ATC y ACE. ¿Ok? Pero principalmente orientado al análisis estático no lineal, el cual es el tema que estamos conversando hoy, así que está perfecto. Son guías y para este tipo de métodos, correcto. Listo. El Vision 2000 de SEAOC es muy importante porque es el que aparece en casi todas las investigaciones o tesis respecto a la explicación de los niveles de peligro sísmico y los niveles de desempeño sísmico o performance level, ¿verdad?
Los niveles de peligro sísmico a veces varían de una guía a otra. Hablamos del sismo frecuente, ocasional, raro, muy raro. El raro es el sismo de diseño, el que está en las normas de diseño sismo resistente, el cual obedece a un periodo de retorno de 475 años y probabilidad de excedencia, ¿verdad?, de 10% en 50 años, que es el periodo de vida útil de un edificio. Los niveles de desempeño sísmico son los niveles de daño básicamente que yo esperaría de mi edificio. Tenemos el nivel operacional, control de daños, seguridad estructural, seguridad de vida, colapso, prevención de colapso. Si yo intercepto, ojo, el nivel de desempeño con el nivel de peligro sísmico, a esa intercepción se le conoce como el objetivo de desempeño sísmico. Ustedes en sus investigaciones o en sus proyectos reales, lo primero que tienen que hacer es definir para qué peligro, qué nivel de desempeño desean obtener. Es decir, tienen que definir sus objetivos de desempeño. Por ejemplo, en esta tabla podemos encontrar para un edificio común, como es el de categoría C que vamos a trabajar hoy día, ojo, eh, sobre el ATC 40 sí sería esa, ¿no? Esa es la primera y única y luego se pasó al AC 41, León. Ujú. AC 41 que actualmente está en su versión 2023. Decía, color verde, ¿de acuerdo? Miren, cuatro objetivos de desempeño diferentes. Primer objetivo, para un edificio común, que frente al el sismo frecuente, ¿no? El que viene cada 45 años, el nivel de desempeño sea completamente operativo. ¿Qué significa completamente operativo? Obviamente en las guías hay una descripción mucho más amplia de ello, así que vale la pena obviamente leerlo, pero el nombre creo que ahí lo dice todo. Debe seguir funcionando básicamente, operando la estructura, ¿no? Completamente operativo, al 100%. Segundo objetivo de desempeño, me voy al quizá más relevante, al más común. Frente al sismo raro o de diseño, resguardo de vida, también llamado en la literatura en inglés como LS, Life Safety, seguridad de vida. Básicamente, frente al sismo de diseño, no debe morir ninguna persona. Ese es mi objetivo. Yo lo planteo y luego esto que parece texto se va a traducir en valores límites que yo debo respetar en las rotaciones de las rótulas plásticas de mis vigas y columnas y placas, o en las fibras, ¿no? En los esfuerzos. Entonces, ese es nuestro principio, nuestro objetivo, y todo lo que sigue en adelante tiene que obedecer a dicho objetivo. Bien. Bueno, volviendo a las investigaciones o los casos prácticos, sí, voy así, como ven, voy rebotando entre la teoría, la norma y luego ya la aplicación. Nuevamente aquí tenemos la curva de capacidad, estaba sectorizada, en su momento no se entendía tanto, pero ya sabemos ahora que hace referencia a los niveles de desempeño, ¿verdad? Como pueden ver, estos puntitos, bueno, son 5 puntos porque hablamos de 5 niveles de sismo, miren, frecuente, ocasional, raro, muy raro y máximo. Y en todos los casos, el máximo desplazamiento obviamente corresponde al sismo más grande, el sismo máximo, está en la zona verde que es de operativo. Podemos decir que el desempeño de este edificio es sumamente bueno porque incluso frente al sismo que es aún mayor que el de diseño o el normativo, el desempeño sísmico sigue siendo excelente. No hay fisuras mayores. En la gran mayoría de edificios diseñados con las normas tradicionales, suele ocurrir esto, que el desempeño del edificio es muy bueno. Es que las normas son muy conservadoras, ¿no? Entonces, quizá, por no comprender al 100% el comportamiento de las edificaciones, estamos diseñando estructuras ligeramente caras que podríamos optimizar su diseño todavía un poco más. Bien, ojo, muy importante. Las rótulas plásticas o la fibra plástica. ¿Cuál debo usar? ¿En qué circunstancias? Ventajas, desventajas. Rótulas plásticas. Tienen que saber que es recomendable para sistemas aporticados, fibras, para cualquier sistema estructural, dual, de muros, aporticado, albañilería incluso. En el caso de rótulas plásticas, ojo, no toma en cuenta la curva de esfuerzo de formación del material. Es decir, mis tesistas, por ejemplo, se hubieran matado haciendo los ensayos, las probetitas, gastando el SISMIT, obteniendo la curva de esfuerzo de formación, cargándola al programa, pero si luego hacían un modelado con rótulas plásticas, de nada servía porque las rótulas no se abastecen de estas curvas de esfuerzo de formación, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren ver reflejada cómo influye la curva en la no linealidad de toda la estructura, deben hacer un modelado con fibra plástica o con elementos finitos, el cual sí considera la curva de esfuerzo de formación del material, ¿ok? Para entender un poco más el tema de fibras, porque luego ya no lo voy a mencionar, podemos encontrar aquí, mire, una viga.
y hacemos un corte, ¿no? Tenemos la sección transversal y vamos a dividir la sección transversal en una serie de porciones, una torta, varios cuadraditos. Cada cuadradito va a ser representado por una fibra, básicamente una fibra de material que obedece cada fibra según caiga en acero, concreto interno, que es el concreto confinado, o el concreto externo, en el recubrimiento, concreto no confinado, tendrá un modelo constitutivo distinto. Para el acero puedo colocar el modelo de Park. Para el concreto confinado, colocar el modelo de Mander. Y para el concreto no confinado, quizá Mander no confinado o Hognestad o Kentipar no confinado. ¿De acuerdo? Hacemos un diseño mucho más personalizado, como se dan cuenta, incluso a nivel de cada fibra, de cada porción, de cada sección transversal, de cada elemento estructural. Bien, eso es todo lo que menciono sobre fibras. Volvemos a las rótulas y regresando al AC41, en la tabla 10.5 podemos encontrar, y recordando lo siguiente, ¿no? Frente al sismo la estructura se daña, correcto. ¿Cómo represento yo ese daño? Bueno, la sección transversal no va a trabajar al 100%, no va a ser la sección bruta, Bruce, sino que debe reducirse. Y por ejemplo, si hablamos de rigidez a flexión, flexural rigidity, para el caso de vigas no preesforzadas, hay que castigar el EPORI, que es la rigidez a flexión, por un 0.3. Para el caso de columnas, dependerá de la carga axial, pero en la gran mayoría de casos, por 0.7. Entonces, como pueden ver, estamos tratando de entender mejor el comportamiento de la estructura. ¿Cómo hacemos eso? Reconociendo lo que ocurre en la realidad y tratando de representarlo en el modelo. ¿El elemento se daña? Sí. ¿Cómo hago para representar de alguna forma ello? Bueno, castigando la sección, ¿no? Sección agrietada. Esto es para el caso de rótulas plásticas, ojo, ¿eh? Bien, además, en la realidad, si tú, por ejemplo, encuentras en tu plano F'C 280 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, pero cuando rompes tus probetas, obviamente muchas veces sale un valor mayor. En el caso del acero, Fy 4200, pero si ensayamos ese acero, en laboratorio obtenemos la curva de fuerza de formación o la resistencia a fluencia solamente, obtendremos un valor mayor. Es decir, existe una sobreresistencia del material. Eso es una realidad. Si tú no consideras eso en tu modelo, no tendrás un comportamiento pleno de su desempeño, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, tabla 10.1, considerar un factor de sobreresistencia. Para el caso del concreto, multiplicamos la resistencia por 1.5 y para el caso del acero por 1.25. Por lo tanto, en el modelo habría que hacer eso, ¿no? En el material considero el F'CE, CE de expected, esperada, resistencia esperada. No aparece 280, que era para este caso, sino 420, ¿no? 280 por 1.5, justamente 420. Y eso también repercute en el módulo de elasticidad, que ya no va a ser, creo que sale 250.000, sino un valor mayor. Igual para el caso del acero, hay que aumentar la resistencia esperada por estos factores que les menciono, 1.25, por ejemplo, 4.200 por 1.25 nos da 5.250, que es el número que está por acá. Acá, bueno, está en otras unidades, no están toneladas, dividimos entre 1000. Entonces, estamos reflejando, tratando de tomar en cuenta las sugerencias, porque no es una norma, son sugerencias, en el modelo para, repito, tener valores más representativos del desempeño real esperado durante el sismo. Bien, de eso se trata. Ahora sí vamos con el caso de estudio. Les dejo un momento de lectura individual allí. Cada uno, por favor, lea los datos, mientras que voy a tomar un poco de agua y pueden haciendo sus preguntas si quieren en el chat. El formulario de asistencia, otra vez, por favor, lo comparten en el chat. Está apagado mi micro. Hay que hacer un modelo lineal elástico en primer lugar. Es decir, hay que tener dos modelos, ojo, ¿eh? Repito, el modelo lineal en primer lugar y luego el modelo no lineal, ¿ok? Luego, mira, acá tengo un modelo lineal y modelo no lineal.
Con el modelo lineal hacemos lo que hemos hecho siempre, ¿no? Si quieren, predimensionan. Si quiere, bueno, carga unos parámetros sísmicos, análisis estático, dinámico. Tenemos los periodos, vemos el tema de las masas participantes, los porcentajes, respetamos las derivas si cumple o no. Es decir, lo diseñamos como siempre. Escalamos la cortante, verificamos el R, vemos las irregularidades y con esos resultados procedemos a diseñar los elementos. Nuestras vigas, que son, por cierto, de 25 por 50, concreto 280. Esta es la viga del eje 3, ¿ok? He obtenido la envolvente de los momentos flectores, ¿verdad? Y con cada momento flector de cada uno de los cuatro tramos que tiene esta viga, miren, cuatro tramos, ahí están los momentos, pues procedo a diseñar con las fórmulas que conocemos de concreto armado, ¿no? Calculamos el valor de la profundidad del bloque de Whitney A, luego calculamos el área a cero. Muy sencillo. Y por ejemplo, para esta viga se va a colocar tres barras de tres cuartos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Ok? Ese es el diseño de esta viga. Hay que diseñar cada viga, hay que diseñar cada columna. Las columnas son de 55 por 55, como están acá en los datos. Y pues hay que hacer un diseño por flexocompresión. Según cada país, pues tendrán que usar la norma respectiva. En Perú usamos la norma E060, ¿verdad? Y obtenemos todas las fuerzas internas que les mencionaba hace un momento. Acá están las seis fuerzas internas. Bueno, son cuatro, pero la cortante se repite porque tenemos la cortante V2, V3, el momento M2, M3. Tenemos fuerza axial, fuerza cortante, momento torsor y momento flector. Cuatro fuerzas internas, ¿no? Si obtenemos los momentos y las fuerzas axiales o fuerza axial y momento, y el diagrama de interacción respectivo podemos diseñar, ¿no? Esto lo pueden aprender en el curso de TAPS, que ya va a iniciar también el otro mes. No lineal inicia antes, por cierto, ¿eh? Listo. Entonces eso es conocimiento que ya tenemos y que se necesita hacer antes del análisis no lineal. Es decir, ¿cuál es el mensaje aquí? Yo necesito tener el acero que requiere cada elemento estructural para cargar esa información al programa. Como les acabo de decir, las vigas de 25 por 55 tienen tres barras de tres cuartos arriba, tres barras de tres cuartos abajo. Pregunta para el público. ¿Cuánto es el área de acero transversal de una barra de tres cuartos? Área de una barra de tres cuartos. Área de una barra de tres cuartos. A ver, coloco ahí en el chat. No es examen, así que los que sepan, lo dicen. ¿Cuál es el área de una barra de tres cuartos? Yo recomiendo mucho a mis tesistas, alumnos, que si se memoricen las barras, cerca al revés, 2,85, sí. Porque eso te da mucha rapidez al momento de proponer hacer o de calcular, incluso en obra, ayuda mucho. Así que mejor memorícenlo, ayuda bastante. Sí, 2,85 por 3, ¿verdad? 2,85 por 3, porque son, como digo, 3 barras de 3 cuartos, ¿verdad? 8,55. Entonces, esa cantidad de acero se coloca en las vigas. Por ejemplo, miren, voy a entrar a la viga que he definido. Creo que cada viga debería tener su propio acero, pero como es un ejemplo este práctico, le coloco el mismo. Pero en sí, cada viga debe ser diseñada por separado, cada eje y tener su propio acero. Por lo tanto, habría que crear diferentes vigas de 25 por 55 según el área de acero que tenga, ¿no? O quizá codificarlas por eje o por tramo, ya eso depende de ustedes. Ahí está la viga. Miren cómo tiene el concreto C, ¿no? El esperado. Y en Modify Shaw Rebar pueden encontrar ustedes acá el valor de D', ¿no? Que es el recubrimiento, ¿no? Más el diámetro del estribo, más la mitad del diámetro de la barra. Más o menos 6 centímetros. Y por acá está el número que les menciono, 8,55. Entonces, si tú estás colocando el acero en la parte superior, tanto izquierda como derecha, y en la parte inferior, tanto izquierda como derecha. Colocamos el acero, ¿ok? Es necesario para el análisis no lineal. Para el caso de las columnas, hacemos luego del diseño por flexocompresión y diseño por cortante por capacidad, cargamos también el acero, y está. Como pueden ver, el recubrimiento libre pues es 4 centímetros y tenemos tres líneas de acero tanto en el eje 3 como en el eje 2. ¿Qué significa eso? Que van a haber 8 barras. Miren, una,
dos, tres líneas en la dirección 3, una, dos, tres líneas en la dirección 2, 8 barras. Justamente, producto de mi diseño, yo he determinado que se requieren 8 barras de 3 cuartos, ¿no? Ahí está. Entonces, esa información se carga también con el diseño por capacidad por cortante. He determinado que se requieren barras del número 3, es decir, de 3 octavos, cada 10 centímetros y van a ser 3 ramas de estribo también por cada dirección. Miren, la información del diseño, que seguramente está en los planos o en sus hojas de cálculo, tiene que colocarse al modelo. ¿Por qué? Porque para definir las rótulas plásticas, el modelo toma como inputs esa información. Si no la colocan, pues la va a inventar, la va a calcular solo o no sabemos dónde. ¿Ok? Si queremos tener control de lo que hacemos, entendimiento del software, pues seguimos este orden. Bien, luego de ello podemos crear las rótulas plásticas y también los casos de carga. Empecemos con los casos de carga. Para hacer un análisis no lineal, pushover, primero debemos definir un caso de carga gravitacional no lineal. Básicamente tenemos que asentar primero el edificio y luego empujarlo. ¿Ok? Entonces, miren, en este caso de carga gravitacional no lineal, justamente el tipo de carga, en la opción de load case, coloco non-linear static. Y los patrones, ¿no? Carga muerta 1.1 es lo que indica el AC41, si no me equivoco. Yo por acá lo he cambiado, según el estándar peruano. Mire, define load cases. Carga gravitacional no lineal. A ver, si le puse uno sí, uno, ¿no? 100% de carga muerta, mire, y 25% de carga viva, ¿no? Respecto a las opciones de configuración que están por abajo, yo quiero que la carga se aplique, es decir, que se aplique la carga y no quiero que se aplique un cierto desplazamiento. Para el caso del pushover, sí aplicaremos un desplazamiento. Y además, no quiero que me guarde los resultados paso a paso, como sí lo voy a hacer para el pushover, sino que quiero que me aplique la carga y que me dé el resultado del estado final. ¿Ok? Lo demás lo dejo tal cual. Seguimos. También debemos definir en la opción de Load Patterns un caso de carga que yo le llamo push. Hay que tener un push X y un push Y. ¿Ok? En la opción de tipo colocamos otro. Esta carga push no es más que un conjunto de fuerzas laterales que van a ser aplicadas en el punto más cercano al centro de masa de cada piso. Como es una planta regular, es muy sencillo y simétrica, ¿no? En todos los aspectos, masa, rigideces. Saber que el centro de masa está en esta columna, entonces en el eje 3 justamente vemos la elevación, el eje 3. Voy a mostrarle las fuerzas que he aplicado a cada nodo, mire, justo en el caso de carga push, ¿no? Ah, no, esas son reacciones. Me equivoqué, perdón. Aquí. Push. Y ahí está, mire. 3.6, 6.4, 9.2, 12, 14.8, 17.6. Realmente no importa el valor que ustedes asignen, lo que importa es la proporción entre los valores. Lo que estoy haciendo es aplicar un conjunto de cargas laterales en la dirección X, como ya dije, aplicados en el centro de masa de cada piso. Y dicha fuerza es proporcional a la altura. Básicamente, le estoy aplicando una fuerza en toneladas igual a la altura de cada piso. El primer piso mide 3 metros 6, por lo tanto le aplico una fuerza de 3.6 toneladas. El segundo piso acumuladamente llega hasta 6.4, le aplico 6.4, 9.2, 12 toneladas, 14.8 y finalmente 17.6 toneladas. Muy bien. Entonces, ojo, el análisis pushover tiene limitaciones, ¿de acuerdo? Solo es para edificios de mediana altura y irregulares. Es decir, edificios cuyos modos principales gobiernen casi todo el comportamiento de la edificación. Básicamente, acá yo le estoy diciendo al edificio que aplique una carga push en función a la distribución o a la manera de moverse del modo uno, el modo predominante, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Y luego ya creamos el caso de carga que les menciono, el análisis estático no lineal, en la opción de load cases, vamos a define load cases efectivamente, y nuevamente, ¿no? En tipo de análisis o load case type, non-linear static, ¿no?
Miren, a diferencia de la carga gravitacional no lineal, la cual partía de una condición cero, aquí yo parto más bien de la carga gravitacional no lineal. Como menciono, primero debo hacer que el edificio se asiente, ¿no? Que perciba su peso, que sea consciente del peso, y luego ya le aplico la carga lateral, ¿no? Ok. Y el tipo de carga justamente es en función a esta carga push con un factor de escala 1. Una manera equivalente de trabajar esto es en vez de colocarle un patrón de carga, colocarle el modo, ¿no? Y le digo, si yo sé que el modo uno es para X, hay que saber si es uno para X o el 2 para X o el 3 el que sea. Le pongo ese modo, ¿no? Es una manera equivalente de trabajar. Yo trabajo así como una carga push, como les menciono. Ahora, acá muy importante. Load application. En el caso de la carga gravitacional no lineal, a mí solo me interesaba aplicar la carga de una. Pero acá me interesa tener más bien un desplazamiento de control, es decir, un valor de desplazamiento al cual yo quiera llegar. En el ATC 40 se recomienda, por ejemplo, un valor de 0,04, un 4% de la altura total, ¿no? Estamos hablando en centímetros de 70 centímetros. Yo le he puesto 70 centímetros al edificio. Imagínense, ¿ah? Que el edificio se desplace lateralmente la azotea 70 centímetros. Es una cantidad tremenda. No llegó mi edificio, ¿ok? Tú le dices al programa acá, oye, por favor, calcúlame o haz que el edificio se desplace hasta 70 centímetros. No llegó. He hecho algunas corridas y llega hasta 35 centímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Este valor del 4% de la altura total es solo el inicio. No hay una regla al respecto. A veces también pueden colocar el desplazamiento de la azotea inelástico, del análisis tiempo-historia o del modal espectral como un valor de referencia. ¿De acuerdo? Ahora coloco la dirección, uno para X, 2 para Y, el piso 6 obviamente, y el número del nodo que corresponde al centro de masa del piso 6. Miren, piso 6, clic derecho, label número 13. Ese label es el que yo debo colocar puntualmente aquí en esta ventana que les estoy mencionando, ¿no? Aquí está, label 13. Eso es todo. Ahí lo dejamos. Y en la segunda opción de eh, guardar resultados, ¿verdad? Si yo no coloco la opción de multiple states y coloco final state only, pues solo me va a dar el primer punto y el punto final. No va a guardar los resultados parciales. Entonces, yo sí debo pedirle, ¿no? Múltiples estados. Y ya está. Listo. También es importante colocar esta opción, este check activado de guardar solo los desplazamientos positivos. ¿Ok? Eh, Hay algunas opciones más que estaremos viendo, quizá que hay que utilizar cuando trato de llegar yo al desplazamiento objetivo y no alcanzo, ¿no? Entonces puedo aumentar un poquito el número de steps. Hay que entender que esto es un método iterativo, un método matemático, ¿no? Entonces se basan en algunos ciertos factores de tolerancia que yo puedo cambiar ligeramente. Tampoco tanto, porque al final la matemática aguanta todo y nos puede llevar a resultados irreales, así que hay que tener cuidado también allí. Ya está configurado entonces el caso de carga no lineal de análisis estático no lineal, así le denominamos, análisis estático no lineal. Y ahora falta, ojo, este es un modelo lineal, hasta ahora yo no he asignado la rótula, en ningún momento le he asignado. Si yo corriese en estos momentos, si veo la curva de capacidad, me va a salir una recta, ¿ok? Porque no hay daño, no hay no linealidad aquí de los elementos. Lo que hay que hacer es pues seleccionar las vigas en primer lugar, luego las columnas por separado y asignar en la opción de frame lo que sería aquí la rótula, ¿no? Yo ya lo he corrido, obviamente, porque la corrida toma un poco de tiempo a veces, para que parece que está preparado. Pero acá les muestro la ventana que les va a aparecer, ¿ok? Entonces, seleccionan las vigas, van a asignar hinge y aquí ponen tabla, bueno, primero el enlace 4117 y luego la tabla 10.7 que es la que debemos usar para definir las rótulas plásticas de las vigas de concreto. Justamente aquí en la guía AC4117, si ubicamos esta tabla que les menciono, uy, estaba ahí, se movió, la tabla 17, ¿no? Vamos a la 9, pieza cero, aquí está.
Básicamente, si yo coloco esta tabla ahí en esta ventana que les he mostrado, lo que va a hacer el programa es pues, tomar la data de esta tabla y según tres condiciones que también tienen que estudiarse con mucho cuidado, que son calcular un primer valor obtenido como la cuantía en tracción menos cuantía en compresión entre la cuantía balanceada. Según el valor que nos dé, estaremos en un rango o en otro rango. Hay que definir si el refuerzo transversal es acorde a las normas. Por acá hay algunos criterios que se deben tomar en cuenta. Dos son básicamente para saber si es conforme o no conforme. Y según ello tomarás pues estas filas o las de abajo. Y finalmente un ratio tercero que es la cortante de diseño entre el ancho de la sección por el peralte efectivo por la raíz cuadrada de la resistencia esperada del concreto. Según ese valor estaremos o por acá o por acá. Uniendo estos tres criterios, vamos a definir, por ejemplo, suponiendo un cierto caso, que estemos, digamos, en esta fila, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pues la rotación plástica, el coeficiente A va a ser 0.0025 radianes, el B 0.05 radianes, la resistencia residual un 20%. Eso respecto a los modeling parameters, que son los coeficientes para definir el diagrama momento o rotación básicamente de la rótula, ¿ok? Y también tenemos los criterios de aceptación. Esto es para, así como existe un objetivo de desempeño global, global es todo el edificio. Localmente, yo también tengo que visualizar cuánto fue la rotación plástica de cada rótula plástica, de cada viga y de cada columna y saber, pues, en función a la rotación que he obtenido, si he superado un nivel de desempeño u otro. Por ejemplo, vamos a suponer que en la viga que estamos estudiando, la rótula plástica de la izquierda me dé una rotación en radianes de 0.0017, no, muchos ceros, 0.017, ¿ok? 0.017 fue la rotación en radianes de mi rótula izquierda de mi viga. Como puede ustedes darse cuenta, los límites para cada nivel de desempeño están aquí. La rotación del nivel de ocupación inmediata, IO, es 0.010. La rotación para el nivel de desempeño de seguridad de vida, Life Safety, es 0.025. Para el nivel CP es 0.05. Como he obtenido una rotación de 0.017, ¿en qué nivel de desempeño estaría? ¿Qué me dicen? ¿En qué nivel de desempeño estaría? Ah, Juan dice LS. ¿Qué opinan los demás? IO, IO, LS, IO, IO. No, bueno, es LS porque el valor que aparece ahí es el máximo. Entonces, el máximo para IO fue 0.010, ¿no? Como ya estamos en 17, ya pasamos el IO, pero estamos todavía antes de pasar el límite, ¿no? Es un límite, es un límite. ¿Ok, ok? Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, esto es genial. Tenemos un control de cada elemento estructural. Tú puedes definir si es que va a estar en un nivel de daño u otro. Cada elemento estructural, cada rótula, cada extremo. ¿Ok? Cada rótula, cada extremo. Bien, continuamos. De eso se trata, tener un control pleno, entender realmente cómo se comporta la estructura. Bien, entonces, como mencionaba, esta información, pues el mismo programa tiene la tabla, obviamente, en sus algoritmos y acá configuramos, ¿no? Aquí está la cortante que era el criterio 3 con la cual va a calcular el coeficiente 3. Aquí está el ratio de la cuantía de tracción menos compresión entre la cuantía balanceada. Yo le puedo colocar el valor de manera personalizada o bien decirle, oye, no, tú mismo como te he dado el acero, pues calcula la cuantía de interacción, ¿no? Es el área de acero entre B por D, lo puede calcular el programa. Pero si no le doy el acero y le doy esta opción, pues obviamente el programa va a calcular este ratio, ¿no? Yo no sé cómo, porque naturalmente necesita el acero, ¿no? No tendría sentido, estaría mal. Y también, si activas el check, estarías en la fila de conforme, ¿verdad? Y si lo desactivas, pues no conforme. Entonces, estos son los tres criterios. Entonces, no se trata de activar checks o quitarlos o ponerlos. Entendiendo la teoría, como pueden ver, podemos controlar correctamente la configuración de la rótula y por lo tanto
el comportamiento del edificio. Para el caso de las columnas, tenemos las tablas 10.8 y 10.9, unas para columnas circulares y otras para rectangulares, pero las ponen en conjunto. Tenemos, pues obviamente, flexocompresión biaxial. Tenemos otros criterios aquí también, si es que hay un adecuado control, inadecuado control, también otro ratio a considerar, igual la cortante como tal, y la fuerza axial debe tomarse en cuenta. Pues en nuestro curso veremos con detalle, incluso con un pequeño cálculo manual, vamos a obtener las rótulas manualmente y luego ver si nos sale igual en el programa para tener ese gusto, ¿no? Ese placer de saber que estamos entendiendo lo que hacemos. Sí, por cada tipo de elemento, diría yo, hablando de sección y de acero. Si tiene otro acero, sería otra rótula. Pero si tiene el mismo acero y misma sección transversal y misma resistencia, es la misma, ¿no? Bien, habiendo configurado ello correctamente en el programa, nos van a aparecer las rótulas plásticas. Miren, aquí están, dos rótulas por cada elemento estructural. Aquí está la columna, miren sus dos rotulitas, la viga, sus dos rotulitas. Este es el esquema que aparece en la guía AC41 y también en el ATC40 respecto a el diagrama momento-rotación estandarizado o normalizado. Le digo normalizado porque el momento se divide entre el momento de fluencia. Miren, aquí está una de las rótulas plásticas de alguna de las vigas. Hay que verlo mejor en el programa para que sea más chévere. Ahí está la viga. Vamos a Define, Section Properties, esta opción de Frame Nonlinear Hinges. Y usualmente estos checks no están activos, ¿de acuerdo? Hay que activarlos. Y miren, selecciono alguna de estas rótulas. Voy a poner modificar y aquí están los valores de las rótulas. Valores que han sido calculados usando la tabla 17, conociendo la resistencia, las propiedades geométricas, es decir, las dimensiones, y el acero que le he asignado previamente a la sección transversal. No son valores al azar. ¿Ok? Ok, no son valores al azar. Y miren, aquí tenemos cinco puntos. El punto A es el origen. El punto B es el de fluencia. El punto C, resistencia última. El punto D, resistencia residual. Y el punto E ya es el de falla. Aquí está el diagrama momento-rotación. Como pueden ver, el momento de fluencia en sí de esta viga es de 20,86 toneladas fuerza por metro, ¿ok? Tonelada fuerza por metro es un valor bastante bueno. Este momento de fluencia podemos obtenerlo nosotros fácilmente, ¿verdad? Es el MY como el área de cero por el esfuerzo de fluencia y por D menos a medios, ¿no? Básicamente es la resistencia, ¿no? Sin embargo, acá no aparece, miren, en la gráfica 20,86, sino que dice 1 en el punto B. ¿Por qué? Porque este punto B, repito, todos los valores de los momentos han sido divididos entre el MY. Entonces, en el punto B se divide MY entre MY y eso me da 1. ¿Ok? En el punto C vemos un valor como 1,5. Esa es básicamente la división entre el momento último y el momento de fluencia. Tenemos ahí una sola resistencia adicional, ¿no? En el punto D ya la resistencia residual. Este 0,2 es básicamente el modeling parameter C minúscula que aparecía por acá, miren, 0,2, ¿no? Y ya estamos viendo. Y A es la rotación, una rotación plástica hacia, desde el origen básicamente, o desde la fluencia hasta la resistencia última. Acá deberíamos ver un valor cercano a 0. Miren, ahí está justamente el 0,025 que les menciono. Y hasta el punto B, 0,05, ¿no? 0,05, aquí está, 0,05. No siempre salen valores exactos, a veces hay que interpolar porque caemos en puntos intermedios de estas tres condiciones. Bien, entendemos, conocemos lo que estamos haciendo. Ahí están las rótulas plásticas. Bueno, corremos el programa según la cantidad de rótulas, diversidad de rótulas, de elementos y obviamente la magnitud del edificio. Podrá demorar más o menos, pero para un análisis pushover 5, 10, 20 minutos es suficiente, ¿no? Para un análisis tiempo-historia no lineal, hablamos de 10 horas, 24 horas. Algunos semestesistas demoraban 2 días sus modelos y en una PC de escritorio bastante potente. Entonces,
Esto toma tiempo, ¿ok? El gasto composicional es mucho mayor. Bien, tenemos entonces la curva de capacidad, ya seguiremos viendo mejor aquí en el mismo modelo. Vamos a Display, Static Pushover Curve y tenemos la curva de capacidad. Miren, hemos llegado más o menos a un desplazamiento, si podemos mover el cursor aquí en estos puntitos rojos, de 34, ¿no? 34 centímetros y la meta era 35, casi no llegamos. No llegamos. Cuando no llegas, te sale al terminar el análisis pushover, terminar de correr, un mensaje que dice que no se llegó. Entonces lo que puedes hacer es modificar un poco el acero. Si tu meta es que llegue a un cierto desplazamiento, por haber razón te piden eso, entonces modifica el acero, ¿no? En ciertas posiciones, anda viendo rótula por rótula dónde puedes conseguir más desplazamiento. Bien. Mm. Entonces, ahí está la curva de capacidad. Nosotros podemos quizá en la opción de aquí en este clic, miren ese tablero, en esta tabla con formato, copiar esta data o exportarla directamente a Excel y pues empezar a graficar la curva de capacidad y eventualmente sectorizarla, ¿no? Aquí está, efectivamente acá está la data. Hay que interpretar lo que está acá. Esta tabla nos dice mucho, no es solamente graficar, ojo, decimos, hay 13 pasos. Ahí están los desplazamientos en la azotea y la fuerza cortante basal respectiva. Si graficamos el momento versus, perdón, el desplazamiento versus la fuerza cortante basal, pues estaríamos obteniendo la curva de capacidad, ¿no? Pero, repito, no se trata solamente de eso. Aquí hay que ver de las rótulas plásticas conforme avanzamos en los steps, cómo van pasando de una cierta región o estado de daño a otro, ¿no? Van viendo, miren cómo al inicio, en el paso uno, por ejemplo, desplazamiento 3.5 de las 780 rótulas, básicamente todas están en el rango AB, es decir, antes de fluir, ¿ok? Pero digamos en el paso 8, 510 aún no fluyen, pero 270 rótulas ya fluyeron. Estamos interpretando la data. Esto nos dice mucho, nos dice bastante. Bien. Entonces, con esta información nosotros luego tendríamos que bilinearizar quizá la curva y luego sectorizarla. ¿Ok? Eso es lo que seguiría. Les voy a enseñar por acá cómo se podría obtener el punto de desempeño ahora. Mediante el software utilizaremos, por ejemplo, el FEMA 440, ¿no? FEMA 440. Lo que tenemos que hacer es colocar en donde dice Spectrum Source, no el de la norma estadounidense, ¿verdad? Sino más bien nuestro propio espectro, el que hemos definido nosotros. Buscamos acá Perú, el espectro de la E030. Yo lo he configurado, no es que aparezca así mágicamente, ¿no? Cuando hice el análisis modelo espectral, pues creé mi espectro, ¿no? Y es el que estoy colocando acá. Ahora, en ese factor de escala hay que considerar que el espectro está en función de G, es decir, 9.81, ¿verdad? Pero acá está en centímetros, 981, pero luego debe ser un espectro elástico no reducido, no reducido, entonces hay que multiplicarlo por R. Como es aporticado, sería por un R8, o ese fue mi R finalmente. Ahí está, miren, estamos viendo aquí no la curva de capacidad, este es un espectro de capacidad. Miren el eje X como dice desplazamiento espectral, en el eje Y aceleración espectral, ¿de acuerdo? Entonces estamos acá en el mundo de lo espectral, no son desplazamientos geométricos. Y de color rosado estaría el espectro de demanda y de color rojo ya está el espectro de demanda con amortiguamiento variable. La intersección de estos dos gráficos, verde y rojo como Navidad, nos da el punto de desempeño, el performance point, que en coordenadas espectrales el desplazamiento sería 10.65 centímetros, pero geométricamente sería 13.8. Ese es mi punto de desempeño, ¿ok? Ese es el resultado más relevante que nos puede brindar el análisis pushover, el análisis pushover. Eh, no, como te comento, hay que tener justamente, claro. Sí, ciertamente, es lo mismo que tú dices, Juan, es lo mismo que tú mencionas porque el espectro que está acá es uno reducido, entonces para hacerlo elástico es que justamente lo multiplico otra vez por R, ¿no? Sí, es lo que dice Carlos, él lo tiene claro allí, pero igual lo explico. Es lo mismo. Si quieres, carga un espectro elástico,
es decir, sin dividirlo entre R, y acá pondrás solamente 981. Y ya está, es literal lo mismo. Bien, tenemos entonces el punto de desempeño. Con ese punto de desempeño, repito, que obedece, ojo, a un nivel de sismo que sería el sismo raro o sismo de diseño, podría obtener eventualmente el... Perdón, con ese punto de desempeño obtengo el nivel de desempeño, ¿no? Volviendo a las diapositivas. Así fue como mis tesistas o los investigadores obtuvieron, por ejemplo, que para el sismo raro, ¿verdad? Sismo raro, el desplazamiento era 2,4. En mi caso me ha salido 13 centímetros, ¿verdad? A ellos les dio 2,4. Y según cómo quedó sectorizada su curva de capacidad, determinaron finalmente que el nivel de desempeño era completamente operativo. Y entonces la intersección nuevamente de el nivel de peligro con el nivel de desempeño nos dirá si se cumplió o no el objetivo de desempeño sísmico que se plantearon los expertos al inicio de la investigación. Bien, ahora sí, ya nos estamos entendiendo más. Ese fue el caso práctico de cómo obtener un punto de desempeño en la curva de capacidad. Mm, Para quienes quieran conocer un poquito más, quizá les voy a compartir las publicaciones que estoy usando como referencia. Denme un momentito. Aquí está mi perfil de Scopus. Ya simplemente los comparto y seguramente que tienen ustedes acceso a una cuenta. Y hay algunas publicaciones, ¿no? Eh, sí, ya están ahí. Tres o cuatro son sobre análisis no lineal, ¿no? Por ejemplo, este lo recomiendo bastante. Amani y Quispe. También pueden usar. Hay uno que no aparece. El de acá, perdón. Voy a conversar ahora un poquito sobre eso, ¿no? Para pasar de investigación a algo más práctico. Aquí se planteó una propuesta de reforzamiento de un colegio existente de 70 años de antigüedad. Entonces, para saber primero el estado de daño de la edificación, se tuvo que hacer un análisis no lineal para saber el nivel de daño que se tenía, ¿no? Entonces, ahí está la información. Está en el chat, pero a ver más directamente. Claro, este es el indirecto, pero a ver un momentito, está un poco lento esto, raro. Ya está. Con este link deberían poder ingresar. Bueno, hay varios artículos. Recomiendo los que ya les mencioné, dos de ellos, ¿no? Entonces, con este artículo pasemos justamente a ya la parte más práctica en el sentido de el análisis no lineal. ¿Es solo para hacer tesis, solo para titularme en pregrado, maestría, doctorado? Pues no, no. Es una herramienta, repito, que una vez que la entiendas, la manejas, la puedes usar para hacer análisis que te permitan comprender de forma más plena tu estructura y por lo tanto tener diseños más optimizados. Por lo tanto, darle a la estructura un cierto nivel de desempeño para determinados niveles de peligro sísmico según como tú desees. Entonces, este es el colegio, miren la cantidad de patologías, ¿no? Tenemos óxido ahí, fenómenos quizá de columna corta, varias fisuras, columnas reventadas. Obviamente, el análisis no lineal, como les he mostrado, requiere de tener el acero y también de las propiedades mecánicas del material. Ojo, entonces, si es una estructura existente y tengo una potente herramienta que es el análisis no lineal, necesito yo las propiedades mecánicas. Hay que hacer, por lo tanto, escaneo, hay que hacer, por lo tanto, perforaciones diamantinas que están por acá en las diapositivas, en fotitos, a ver. Ya pasamos de las investigaciones a lo práctico, ¿eh? Bueno, un levantamiento original con winches si quieren con estación total. Y eso, ¿no? Las perforaciones, sí, 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 sí. Hay que tener ahí cotizaciones, todo un temita. Ir, ¿no? Limpiar porque se genera bastante agua abajo. Y la probetita hay que romperla para obtener efectivamente la resistencia in situ. Ojo, de cada elemento estructural o de cada tipo de elemento estructural, no vigas, columnas, placas. Y también hay que escanear, porque como ya indiqué, el acero es un dato de entrada para hacer el análisis no lineal.
muy importante. Con la información levantada y las propiedades obtenidas de los ensayos de laboratorio, tenemos ahora que hacer el modelado, colocamos las rótulas y mire, aquí está la curva de capacidad del edificio sin reforzar. Se plantea una opción de reforzamiento que en este caso fue el jacketing, RC jacketing, que es el encamisado, que implica engrosar básicamente las secciones transversales. Como es un colegio, sí se puede hacer, quizá en un edificio multifamiliar es más complicado, porque quita espacio, ¿no? Pero miren cómo la curva de capacidad está más estable, adquiere más resistencia, ¿no? Acá llega hasta 140 toneladas, acá hasta 700 toneladas, incrementó tremendamente la resistencia, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, este es un ejemplo real. eh, Obviamente no se llegó a implementar, ¿no? En todo caso es a nivel de consultoría o los límites de trabajo, porque ya llevarlo a cabo de forma real involucra un presupuesto naturalmente mucho mayor. Pero ustedes como estructuristas llegarían hasta allí, o si tienen la oportunidad, obviamente también participen de la parte constructiva. Acá podemos apreciar también cómo se mejoró bastante los niveles de desempeño sísmico eh, en la curva de capacidad sectorizada. Bien, em, creo que hasta aquí estamos bastante bien. He ido respondiendo las preguntas. Algunas, creo que quedaron algunas sueltas, ya me las dirá Santiago. Vamos con las preguntas, Santiago. Las pocas que quedaron sueltas, me las compartes por favor y las vamos respondiendo. Todavía queda un poco más de información, pero hasta aquí Claro, más o ingeniero. menos bastante bien. Listo. A ver, Carlos Carvajal nos consulta. ¿El análisis de la estructura de este artículo fue realizado con análisis tiempo-historia? No, fue pushover, que es lo que hemos mostrado hoy día. Ah, bueno, se hizo ambos, de hecho. Se hicieron ambos. Sí, se hicieron ambos. Esa es la respuesta. Sí. ¿Ah? Oscar nos consulta. ¿Cómo puede el análisis sísmico no lineal mejorar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en edificaciones informales o autoconstruidas? La respuesta, Oscar, obviamente es que no puede, ¿no? He intentado transmitir el mensaje correcto o con las palabras técnicas exactas, y es que el análisis no lineal es una herramienta para comprender de manera más plena la estructura. Por lo tanto, en un sentido técnico directo, no mejora la vulnerabilidad, ¿no? Sino que tú entiendes cómo se comporta la estructura y luego, como acabo de hacer con ese colegio, por ejemplo, entendiendo, ya sabes en dónde reforzar o cómo reforzar y luego tienes un antes y un después, ¿no? Pero decir que el análisis no lineal mejora la vulnerabilidad sísmica, pues no es del todo así, ¿no? Sino que, bueno, te ayuda a entender y luego ya tú podrás proponer opciones de reforzamiento. Siguiente pregunta. Elvis nos consulta. Ingeniero, buenas noches. En cuanto para el análisis del desempeño sísmico, ¿por qué no usar el ASCE 4123, que es más actualizada que el ASC 4117? Miren, en su momento, cuando se hicieron estas investigaciones hace 1 o 2 años, el ACE 4123 eh, no tenía información tan clara. Por eso se hizo con la 17. Acá tengo la 23. Esa la descargué el año pasado, la conseguí hace un año, ¿no? Pero tendría que descargarla quizá este año y a ver si se ha actualizado, porque no están las tablas, por ejemplo, o si están, te hace referencia a otra norma, ¿no? No sé si alguien ha utilizado recientemente la 4123 que nos pueda mencionar si ya está completamente eh, fácil de utilizar. Que al menos en ese instante, en ese momento no lo estaba, no estaban las tablas. Lo buscamos por aquí, por allá. O estaban algunas, otras no. A ver aquí, por ejemplo, están los factores de rigidez, ya. Rigidez efectiva, ok. Y, y mira, por aquí. Ah, estamos en el 7 todavía. Supuestamente es el 10 pero acá dice concreto, ¿no? No lo ubicamos. Eso es lo que te podría decir así como tal, pero voy a tomarme estos días quizá la oportunidad de volver a buscarlo, quizá en el programa NERF, y a ver si ya les puedo dar más información. Siguiente consulta. Alfredo nos consulta. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo usted verifica el factor R utilizado para el diseño con los datos del análisis no lineal?
bueno, eso no hemos conversado el día de hoy, ¿no? Obviamente, el factor R, ojo, está relacionado obviamente a la capacidad de disipar energía, a la sobreresistencia y algunos aspectos más. De manera simple, nuestra norma nos da un valor exacto nada más, ¿no? Pero cuando hacemos un análisis no lineal, podríamos calcular un mejor R justamente usando la curva de capacidad y el concepto de ductilidad, ¿no? Sí podríamos conversar un poco al respecto, pero ahorita no tengo el cálculo exacto. Pero sí, justamente con el análisis no lineal tenemos de alguna forma esa ventaja, entonces conocemos un R más real, entre comillas, que nos permitiría ajustar nuestro diseño y las fuerzas de diseño en sí, ¿no? Leemos hacia arriba, creo. Hacia arriba había una más. Antes de Carlos. Acá. Costo de un análisis pushover con pruebas, ¿cuánto cuesta? Ah, Juan, ¿te refieres a el servicio de hacer un análisis pushover? ¿Te refieres a ello? Digamos, alguien tiene su edificación existente. Es una pregunta complicada. Si requieres en todo caso el servicio, puedes consultar este número, 986-951-567. Ajá, sí. Ojo, aprovechamos la oportunidad para decir que el número de la empresa que manejamos por un año, 2 años, pues lo perdimos, ¿no? Estamos ahí con constante cuidado, pero es parte de, supongo, el proceso que estamos siguiendo. Así que el número que les ofrecemos ahora es el oficial de la empresa, aparte del número de Santiago. En general, los que están como administradores de grupos son los números oficiales, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bien, creo que esas serían todas las preguntas. Sí, Wong, la grabación va a ser compartida, correcto, va a ser compartida, va a ser compartida. En los grupos de la jornada, son dos grupos, el de jornadas estructurales y el grupo eventos con Grama Ingenieros guión diseño, donde vamos a compartir información de diseño arquitectónico, diseño civil, diseño mecánico también. Diseño en general, ¿no? Aparte tenemos otro grupo para lo que es gestión e infraestructura, donde hablaremos de Lean Construction, costos S10, Delphi Express, certificaciones del PMI, certificaciones ACE, etcétera. Así los hemos dividido para no saturar de mensajes a quienes realmente quizá no les interesa. Entonces nos hemos sectorizado. Carlos Babilón. Santiago, adelante. Dos preguntitas más. A lo mejor, mira, tú comparte el formulario, por favor. Sí, yo voy respondiendo las preguntas ya para optimizar acá. El pushover se podría aplicar a una edificación de albañilería confinada o de muros estructurales, como también de placas, sabiendo que el criterio de rótulas plásticas empleado. Claro, bueno, el método pushover es, mm, no diré independiente, pero no es que esté directamente ligado a las rótulas plásticas, ¿no? Entonces, pues sí, fibras plásticas, esa es la solución. Fibra plástica. Elvis. Para las rótulas se asignan de manera que falle por flexión y para verificar si fallan antes por corte. Ay, no. Puedes, si quieres, quedo tu micro, Elvis, y lo preguntas más directamente. Está interesante la pregunta. ¿Están los micros activos? Sí. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, Elvis? Buenas noches. En enlace 41 y 17, en las tablas 10.7, 10.8, creo si no me equivoco, se asignan Ujú. las rótulas plásticas para que fallen por flexión, ¿no? Para vigas y en columnas para flexocompresión. Pero no se indica que si es que falla antes por corte, ¿no? Esa era mi duda. O cómo verificar si se falla antes por corte que por flexión. Bueno, esa verificación la hicimos antes en todo caso, porque recuerda que para asignar la rótula ya se tiene el acero. Y si haces un diseño de concreto armado acorde a los estándares actuales, se hace el diseño por capacidad, en el cual ya se habría garantizado, ¿no? Que falle por flexión y se evite la falla por corte.
Claro, ingeniero, pero sí tendría edificaciones antiguas. Ahí no se consideraban, ¿no? Las condiciones sismo resistentes y Ok. entonces ya fallaría por corte, ¿no? Antes que por flexión. Eh, ya, sí, es correcto. Si el edificio fuera existente, obviamente no fue diseñado con estándares actuales, así que, bueno, depende del año. No estaría garantizado ello. Em, Aquí tú tienes abajo otras opciones, ¿no? Otras opciones. Lo que tendrías que hacer es con el acero in situ, en todo caso, luego de haber tenido el acero con los escáneres, utilizar las normas actuales y también decir si va a fallar de una forma u otra, porque de hecho, para ir a esta opción de los datos, tú ya primero tienes que decir si efectivamente la viga va a fallar por flexión o por corte, ¿no? Lo que me estás preguntando. Entonces, con el acero y las fórmulas tradicionales, validas si estás acá o si estás acá, ¿no? Muy bien. Excelente. Entonces, creo que eso sería todo de mi parte. Vamos a las conclusiones. Ah, no. Falta la última partecita. Estamos en un proyecto de investigación. Aprovecho la oportunidad para mencionarlo y buscar quizá interesados al respecto. Eh, Mire, hay un enfoque llamado ISMD, muy bueno, que integra la S es de Structures y la M es de Materials, ¿no? Diseño integrado de estructuras y materiales. Une la ingeniería estructural y la ingeniería de materiales. Entonces, como pueden ver, en el último tema que les mencioné del colegio, hay un poco de ingeniería de materiales, ¿no? Ensayo de rotura de probetas, quizá, o la primera tesis hay que diseñar la mezcla, ¿no? Eso es materiales, tecnología del concreto, es otra área, ¿no? Pero al tener la probeta, la instrumentamos, hay que conocer un poco ya de instrumentación, de laboratoristas, que es otro tema. Obtenemos la curva de capacidad, perdón, la curva de fuerza de formación. La cargamos al programa, hacemos un análisis no lineal con las fibras plásticas y ahí entramos ya a la ingeniería estructural. Miren cómo se unen perfectamente estas dos especialidades que son las dos que manejo en conjunto con, bueno, si estuvieron el día domingo, gestión de proyectos con lo que es el PMI. Pero acá hablamos de materiales y estructuras. Cuando yo encontré esto, boom, ¿no? Dije, esto es lo mío. Acá uno perfectamente dos de las especialidades que tengo y que me gustan bastante. La idea es la siguiente, un concreto que pueda acompañar la deformación en tracción del acero de tal manera de que no se fisure. Si el elemento no se fisura, obviamente a nivel de mantenimiento, de mantener el desempeño de la estructura, eso va a ser tremendamente mejor. Miren, del lado izquierdo tenemos el acero y el concreto tradicional. Cuando el elemento se deforma por flexión, pues se va a traccionar la parte inferior, quizás si es un momento positivo. Y el concreto, como no tiene una deformación en tracción importante, se fisura. Es casi algo inevitable. O frente a los sismos también aparecen tracciones que provocan las fisuras. Al fin y al cabo, la única razón por la cual un elemento se fisura de concreto es porque su resistencia a tracción ha sido superada, ¿verdad? Ya sea tracción directa o indirecta, en cualquiera de sus mecanismos. Por estas fisuras son ventanitas para que ingrese humedad, se oxidan las varillas, se revienta el concreto, el recubrimiento, ¿no? Por ahí ingresa CO2, carbonatación, sulfatos, ¿no? Todos los problemas vienen en sí por las fisuras. Entonces la vida útil de las estructuras está limitada muchas veces por esta razón. ¿Qué pasaría si tuviésemos un tipo de concreto, entre comillas concreto, que tiene una gran capacidad de deformación a tracción, que es dúctil a tracción? El escenario del lado derecho, el acero y este material nuevo. Este material nuevo, cuando se tracciona, no se va a fisurar de manera frágil en un solo punto, sino que va a generar una serie de llamadas microfisura. En un fenómeno llamado multicracking, justamente lo mismo en sí. eh, este concreto va a poder acompañar la deformación del acero y por lo tanto no van a haber fisuras importantes. Es más, vamos a tener más tiempo de formaciones apreciables a simple vista, mucho mayores, que van a dar un mayor sentido de seguridad a las personas en las edificaciones. Por lo tanto, a pesar de que está en investigación, es un material bastante innovador
del cual yo, bueno, espero bastante a futuro. Quiero seguir investigando. Quiero que escale quizá a otra escala, a otros niveles industriales, ¿no? Aquí podemos apreciar el diagrama de esfuerzo de formación en compresión del lado izquierdo y en tracción del lado derecho. Como pueden ver ustedes en tracción, no es mucha la resistencia a tracción, no estamos incrementando la resistencia a tracción. Lo que estamos haciendo es que cuando llegue a su valor máximo, usualmente el concreto cae, porque obviamente es frágil la tracción, es lo que toda la vida nos han dicho. El concreto soporta compresión, pero es frágil la tracción, ¿verdad, estimados ingenieros? Pero este concreto no. Llega a su resistencia máxima y luego incluso se atreve, como si fuera poco, a tener un ligero endurecimiento por deformación, como si fuera acero. Pero no es tanto ese incremento de fuerza, pero lo importantísimo es que mantiene esta resistencia como una especie de comportamiento elastoplástico, como el acero, repito, un concreto que se comporta como acero. ¿Ok? Entonces, las aplicaciones al respecto son múltiples. Ya por acá les mencionaba uno, evitar estas fisuras. Y por lo tanto, la vida útil del edificio se va a mantener mucho más frente al sismo. Habría mucho menos fisuras, mucho menos daño. Podríamos tener edificios operativos a mayores escalas de sismo. Esto ha avanzado bastante este año 2025 de nuestra parte. Hemos hecho probetas. Ahí está la probeta, tiene una forma como hueso de perro, así se llama, dog bone, con una cinturita. El objetivo es pues debilitar la parte central para que las fisuras ocurran allí. Y ya las hemos conseguido ensayar exitosamente a tracción. Hemos hecho probetas especiales porque eh, esto no es normal, ¿no? El concreto trabaja con presión, como digo, no a tracción, entonces necesitamos nuevas probetas. Se hicieron en talleres de soldadura, probetas especiales. Y sí, hemos obtenido un cierto nivel de resistencia o de ductilidad a tracción. Ojo, aparte es un concreto que tiene una resistencia a la compresión elevada. En investigaciones hablamos de valores de 400, 500, en nuestro caso fue de casi 600 y logramos fuerza centímetro cuadrado. Son valores obtenidos en SISMIT, así que con un laboratorio pues de gran especialidad, ¿no? Importancia. Y lo más relevante fue, repito, este cierto nivel de ductilidad a tracción. Entonces, con eso termino. Los interesados, igual, ahí está mi correo, el número de la empresa y luego ya me dirán a mí si es que es algo en particular sobre ello, para que puedan consultar los interesados quizá en hacer investigaciones al respecto. Sí, estamos buscando tesistas en todo caso para pregrado, maestría, o si alguno de ustedes trabaja en construcción, quizá en plantas de concreto y está interesado también, principalmente les hablo a ustedes para que de alguna forma puedan ser parte del proyecto de alguna u otra manera. Esto sería todo de mi parte, Santiago. Hace el cierre de mi etapa y luego ya continúas con lo tuyo. Listo, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias a todos los presentes por haber estado acá participando, atentos. Muchas gracias a todos. Y ahora continuaré Ok, con la siguiente parte, sí, dame que un es, momentito nada más. Gracias entonces, estimados. Yo me retiro ahí atentos con la información que les va a brindar Santiago acerca de opciones de capacitarse sobre este tema tan relevante. Ok, gracias a todos. Tengan una excelente semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Mario. Gracias, Ulises. Nos vemos, Carlos. Muchas gracias. Ana también.